Tomás, también conocido como Tomás el Incrédulo, es uno de los 12 apóstoles de Jesús, recordado por su momento de duda después de la resurrección de Cristo. Aunque caminó junto a Jesús y fue testigo de muchos milagros, cuando los demás discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, Tomás se negó a creer sin pruebas concretas. Sin embargo, su encuentro con el Cristo resucitado se convirtió en un poderoso testimonio de fe. En este video exploraremos la vida de Tomás, desde su escepticismo hasta su profunda confesión de fe, y cómo su historia sigue resonando en aquellos que buscan respuestas y certeza en su caminar espiritual. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la historia de Tomás nos enseña sobre la duda, la fe y la redención. Tomás, también conocido como Dídimo, que significa gemelo, fue uno de los 12 discípulos que Jesús llamó personalmente para seguirlo. Aunque la Biblia no registra el momento específico en que Tomás fue llamado, sabemos que, como los otros discípulos, dejó atrás su vida anterior para seguir a Jesús. Este llamado significaba una invitación a entrar en un nuevo camino, uno lleno de desafíos, enseñanzas y transformaciones profundas. Tomás, al igual que los demás discípulos, mostró una disposición inicial a seguir a Jesús sin conocer completamente lo que ese viaje implicaría. Desde el principio, Tomás demostró un fuerte compromiso con Jesús, incluso cuando las circunstancias eran peligrosas o inciertas. Uno de los episodios más tempranos en los que vemos a Tomás mostrando su carácter ocurre en la historia de la resurrección de Lázaro. Aquí Jesús decide regresar a Judea, a pesar de que los líderes judíos habían intentado apedrearlo en esa región. Mientras los otros discípulos dudan, temiendo por sus vidas, Tomás muestra una disposición valiente, aunque algo fatalista, de seguir a Jesús a cualquier lugar, incluso si eso significa la muerte. En Juan 11:16 se narra: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Aunque el momento exacto en que Tomás fue llamado no se menciona, su disposición inicial a seguir a Jesús nos muestra que había algo en la persona de Jesús que lo atrajo profundamente. Al igual que los otros discípulos, Tomás dejó atrás su vida anterior para caminar junto a Jesús, sin saber completamente lo que eso implicaría. Esta decisión no fue fácil, ya que seguir a Jesús significaba abandonar las seguridades del hogar, el trabajo y la vida familiar, para entrar en una misión que traería tanta oposición como bendición. El llamado de Tomás es un reflejo del llamado que todos los creyentes reciben. Jesús nos invita a seguirlo, no solo cuando es conveniente, sino también cuando es difícil. Tomás respondió a ese llamado, demostrando que, aunque tenía dudas y luchas internas, estaba dispuesto a caminar con Jesús, incluso cuando el camino no estaba claro. En Lucas 9:23 se narra: «Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Tomás, al igual que los otros discípulos, tuvo que negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Esta disposición es fundamental para todos los que desean seguir a Cristo. Uno de los momentos tempranos en la vida de Tomás que destaca su valentía ocurre cuando Jesús decide regresar a Judea para resucitar a Lázaro. En Juan 11, vemos que los discípulos están preocupados por el peligro que esto representa, ya que los líderes religiosos habían intentado matar a Jesús la última vez que estuvo allí. Sin embargo, Tomás, a diferencia de los demás, muestra un valor notable al decir: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Aunque sus palabras reflejan una mezcla de valentía y pesimismo, revelan su disposición a seguir a Jesús hasta el final, incluso si eso significa la muerte. Tomás entendía que seguir a Jesús no era una tarea segura. Sabía que la misión de Jesús lo estaba en peligro constante, pero estaba dispuesto a enfrentar ese riesgo junto a su Maestro. Esto muestra que, desde el principio, Tomás tenía una fuerte lealtad hacia Jesús, aunque a veces no comprendía completamente la misión. Su valentía es admirable,
ya que en este momento no duda en acompañar a Jesús, aun cuando los demás discípulos expresan temor. En Mateo 16, 24, 25 se narra: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí, la encontrará». Tomás, al estar dispuesto a morir con Jesús, ejemplifica este principio, mostrando una fe comprometida con el llamado de su Maestro. Las palabras de Tomás en Juan 11:16 no solo revelan su valentía, sino también un realismo profundo. A diferencia de algunos de los otros discípulos que a veces no querían enfrentar las dificultades, Tomás parecía tener una comprensión clara de los peligros que rodeaban a Jesús. Al decir, «vamos también nosotros, para que muramos con él», Tomás muestra que comprendía que seguir a Jesús implicaba un gran riesgo, pero estaba dispuesto a enfrentarlo de todos modos. Este realismo de Tomás lo hacía alguien que quería enfrentar la realidad de lo que significaba ser un discípulo de Jesús. No estaba buscando una vida fácil, sino una vida de fidelidad, aunque implicara sufrimiento. A lo largo de su vida, vemos que Tomás tenía una mente inquisitiva y reflexiva. Este episodio muestra que, aunque sus pensamientos a veces eran sombríos, tenía una fe leal y estaba comprometida con Jesús. En 2 Timoteo 2:3 se narra: «Tú, pues, sufre penas como buen soldado de Jesucristo». Tomás, en este momento, ya muestra la disposición de un soldado fiel, preparado para sufrir por la causa de Cristo. Aunque la Biblia no nos ofrece muchos detalles personales sobre la relación de Tomás con Jesús, su interacción en este episodio y otros posteriores sugieren que Tomás tenía una relación de profunda confianza con su Maestro. A pesar de sus dudas y confusiones, Tomás estaba dispuesto a seguir a Jesús donde fuera, incluso si eso significaba la muerte. Su lealtad y su deseo de entender más profundamente lo que Jesús estaba haciendo lo mostrar como alguien que buscaba respuestas sinceras y no temía expresar sus inquietudes. A lo largo de los evangelios, Jesús nunca desprecia a Tomás por sus preguntas o dudas, sino que le ofrece respuestas y pruebas que lo ayudan a crecer en su fe. Esto muestra la paciencia y el amor de Jesús hacia aquellos que luchan con la comprensión, pero que son sinceros en su deseo de seguirlo. En Salmo 25:9 se narra: «Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera». Tomás, con su mente inquisitiva, fue guiado por Jesús en el camino de la fe, mostrando que Dios honra a aquellos que buscan sinceramente entender su voluntad. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, es recordado por su búsqueda honesta de respuestas y su disposición a admitir cuando no entendía algo. En varios momentos de los evangelios, se destaca por hacer preguntas que los demás discípulos no se atrevían a plantear. Esta actitud, aunque a veces lo hizo parecer incrédulo, en realidad revelaba una fe genuina, pues buscaba comprender mejor la enseñanza de Jesús y su propósito. Uno de los momentos más significativos en que vemos este carácter inquisitivo de Tomás ocurre en Juan 14:1-6, cuando Jesús les habla a sus discípulos sobre su partida para preparar un lugar para ellos en la casa del Padre. Jesús les asegura que ellos ya conocen el camino, pero Tomás, sin entender completamente, interviene para expresar su confusión y buscar claridad. En Juan 14:5 se narra: «Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Tomás no era alguien que simplemente aceptaba lo que no entendía. Él deseaba claridad y comprensión. En este pasaje, cuando Jesús les dice a los discípulos que Él se va a preparar un lugar para ellos y que ellos ya saben el camino, Tomás se sincera, no comprende lo que Jesús está diciendo y no teme expresar su confusión. Mientras los otros discípulos permanecen en silencio, Tomás hace una pregunta que probablemente muchos otros también estaban pensando, pero no se atrevieron a preguntar. Esta honestidad de Tomás es algo que debemos admirar y aplicar en nuestras propias vidas. La fe no significa la ausencia de preguntas, significa llevar nuestras preguntas a Jesús con la esperanza de recibir respuestas.
A menudo los creyentes pueden tener dudas o confusiones, pero el ejemplo de Tomás nos anima a buscar la verdad de manera abierta, sabiendo que Dios está dispuesto a darnos la comprensión que necesitamos. En Santiago 1:5 se narra: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Tomás nos muestra que es correcto buscar sabiduría y pedir claridad cuando no entendemos las enseñanzas de Dios. La pregunta de Tomás también refleja su compromiso sincero con Jesús. Aunque estaba confundido acerca del camino que Jesús estaba describiendo, su pregunta revelaba su deseo de seguirlo fielmente. Él quería entender porque deseaba ir donde Jesús iba. Esto muestra que Tomás no solo era valiente en términos de físicas, como se vio cuando quiso ir a morir con Jesús en Acciones de Judea, sino que también tenía una valentía intelectual y espiritual que lo llevaba a preguntar lo que no entendía. Jesús no desestima la pregunta de Tomás ni lo critica por no entender. En cambio, responde con una de las declaraciones más poderosas y conocidas del Evangelio, diciendo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. A través de su pregunta, Tomás provoca una respuesta que no solo beneficia a él, sino a toda la Iglesia. Jesús revela que Él mismo es el camino hacia Dios y que seguirlo a Él es todo lo que los discípulos necesitan para llegar al Padre. Esta interacción entre Jesús y Tomás nos enseña que nuestras preguntas sinceras a menudo llevan a revelaciones profundas. Jesús no rechaza nuestras dudas cuando son presentadas con un corazón honesto que desea comprender y seguir su voluntad. En Jeremías 33:3 se narra: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». La vida de Tomás ejemplifica esta verdad, ya que al buscar entender mejor, recibió una de las respuestas más profundas de Jesús sobre su identidad y misión. En nuestra vida cristiana, a menudo podemos sentirnos como Tomás, deseosos de seguir a Jesús, pero confundidos acerca del camino que debemos tomar. A veces, no podemos entender completamente lo que Dios está haciendo o hacia dónde nos está guiando. La respuesta de Jesús a Tomás nos ofrece consuelo y dirección. Yo soy el camino. Esto significa que nuestra tarea no es entender cada detalle del futuro o tener todas las respuestas antes de seguir adelante. Más bien, estamos llamados a confiar en Jesús, sabiendo que, al seguirlo, estamos en el camino correcto. El hecho de que Tomás hiciera esta pregunta también nos recuerda que la fe no es simplemente un acto pasivo de creer sin pensar. La fe cristiana invita a la búsqueda, la reflexión y el entendimiento. Al igual que Tomás, debemos ser sinceros en nuestra búsqueda de la verdad, sabiendo que Jesús es la respuesta a nuestras mayores preguntas. En Proverbios 3:5-6 se narra: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esta es la esencia de la respuesta de Jesús a Tomás: confiar en Jesús como el camino, incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos está llevando. Jesús no se irrita ni se frustra con Tomás por su falta de comprensión. En cambio, usa la pregunta de Tomás como una oportunidad para revelar una verdad más profunda sobre quién es Él y cómo podemos relacionarnos con Dios. La paciencia de Jesús con Tomás nos muestra que Dios no se molesta con nuestras preguntas sinceras. En cambio, Él está dispuesto a caminar con nosotros en nuestro proceso de comprensión, revelando más de sí mismo a medida que buscamos entenderlo mejor. En Salmo 25:9 se narra: «Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera». Jesús le enseña a Tomás porque ve su humildad y deseo genuino de comprender. Esto nos muestra que, si nos acercamos a Dios con humildad y sinceridad, Él nos guiará por el camino correcto. La crucifixión de Jesús fue un evento devastador para todos sus discípulos, pero para Tomás, este evento trajo consigo una profunda desilusión y confusión.
Después de seguir a Jesús durante varios años, viendo milagros y escuchando sus enseñanzas, la muerte de su maestro dejó a Tomás, junto con los otros discípulos, en un estado de incertidumbre. Habían esperado que Jesús fuera el Mesías que restauraría a Israel, pero su muerte parecía ser el fin de esa esperanza. La Biblia no nos ofrece muchos detalles específicos sobre lo que hizo Tomás inmediatamente después de la muerte de Jesús, pero sí sabemos que se separó de los otros discípulos. Mientras los demás estaban reunidos, cuando Jesús se apareció a ellos por primera vez después de su resurrección, Tomás no estaba presente, lo que sugiere que, tras la muerte de Jesús, Tomás experimentó una profunda crisis personal. Este tiempo de alejamiento refleja una lucha interna con el dolor, la duda y la desilusión, algo que muchos cristianos experimentan en su caminar de fe. En Juan 20:24 se narra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La muerte de Jesús fue un evento traumático para todos sus discípulos. Ellos habían depositado todas sus esperanzas en él como el Mesías prometido, pero la crucifixión parecía poner fin a esas expectativas. Para Tomás, este fue un momento de profunda desilusión. Después de haber seguido a Jesús fielmente, viendo sus milagros y escuchando sus enseñanzas, la muerte de su maestro lo dejó desconcertado. Al igual que los otros discípulos, Tomás no había comprendido completamente que la misión de Jesús implicaba morir y resucitar. Este dolor y confusión llevaron a Tomás a separarse de los otros discípulos durante ese tiempo crucial en el que Jesús resucitado se apareció a ellos por primera vez. En momentos de crisis, es natural que algunas personas se aíslen, y eso parece haber sido lo que hizo Tomás. A menudo, el dolor y la desilusión nos llevan a alejarnos de los demás, lo que puede dificultar nuestro proceso de sanación y restauración. En Salmo 42:1 se narra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Al igual que el salmista, Tomás estaba abatido, pero todavía no entendía que la esperanza estaba a punto de resurgir. Mientras el grupo estaba reunido, Tomás estaba solo. Esta separación de la comunidad de creyentes refleja lo que muchas personas experimentan en tiempos de desilusión y duda: el impulso de aislarse en lugar de buscar apoyo. La falta de Tomás en este momento crucial tiene un impacto importante en su fe. Mientras los otros discípulos vieron a Jesús resucitado y comenzaron a experimentar un renuevo de esperanza y alegría, Tomás continuaba en su desilusión, sin haber experimentado esa misma revelación. Esta ausencia física de la comunidad también simboliza la distancia emocional y espiritual que Tomás sentía. Su fe estaba profundamente sacudida, y estaba en un lugar donde le resultaba difícil creer que Jesús realmente había resucitado. En Hebreos 10:24-25 se narra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ya las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La ausencia de Tomás nos recuerda la importancia de permanecer conectados con otros creyentes, especialmente en momentos de crisis. El dolor que Tomás experimentó en este momento es comprensible. Había seguido a Jesús con devoción, había creído en su poder y enseñanzas, y había puesto su esperanza en que Jesús era el Mesías que restauraría a Israel. La muerte de Jesús, sin embargo, pareció destruir todas esas expectativas. Para Tomás, la crucifixión no solo fue la pérdida de su maestro, sino también la pérdida de todas las esperanzas que había construido a lo largo de su tiempo con Jesús. La duda de Tomás no era producto de una falta de amor por Jesús, sino de un profundo dolor y confusión. Su incredulidad no surgió de una falta de fe en Dios, sino de la lucha interna que enfrentaba al no poder reconciliar la muerte de Jesús con todo lo que había experimentado a su lado. Al igual que muchos creyentes, Tomás se enfrentaba a la difícil realidad de la fe. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece perdido?
En Mateo 11:28 se narra: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Tomás, en su dolor, necesitaba acercarse nuevamente a Jesús para encontrar el descanso y la restauración que tanto anhelaba. En Salmo 13:1-2 se narra: «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día?». Sin embargo, como el salmista, Tomás estaba en el proceso de descubrir que Dios nunca lo había abandonado. Tomás representa a todos los creyentes que en algún momento luchan con el escepticismo y la incertidumbre en su camino de fe. Su famosa incredulidad no fue una expresión de rebeldía, sino una búsqueda genuina de la verdad, una lucha interna entre la esperanza y el temor de ser decepcionado nuevamente. En Juan 20:25 se narra: «Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». La incredulidad de Tomás no fue un rechazo deliberado de la verdad, sino una reacción comprensible a la desilusión que había experimentado tras la crucifixión de Jesús. Tomás había depositado todas sus esperanzas en Jesús como el Mesías, pero la muerte de su maestro había aplastado esas expectativas. A pesar de las afirmaciones de los otros discípulos, Tomás quería una prueba física de que Jesús realmente había resucitado. Su demanda de ver y tocar las heridas de Jesús es una expresión de su dolor y de su lucha interna para creer nuevamente después de haber sido devastado por los eventos de la crucifixión. Es importante entender que la duda de Tomás no era un simple escepticismo sin fundamento. Su incredulidad reflejaba un deseo profundo de no ser decepcionado otra vez. Había amado a Jesús profundamente y había esperado grandes cosas de él. La crucifixión, sin embargo, había destruido sus esperanzas y ahora se encontraba en un punto en el que necesitaba algo más que palabras para creer nuevamente. Esta es una experiencia común para muchos creyentes. Cuando enfrentamos dolor o pérdida, nuestras expectativas se ven desafiadas y la duda puede infiltrarse en nuestras vidas. En Proverbios 13:12 se narra: «La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». Tomás, como muchos de nosotros, experimentaba el tormento de un corazón esperanzado que había sido defraudado, y su incredulidad era una manifestación de ese dolor. A diferencia de otros discípulos que pudieron haber guardado silencio sobre sus dudas, Tomás expresó abiertamente sus necesidades. No pretendía tener una fe que no tenía. Fue honesto acerca de sus dudas y la condición que puso para creer: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré». Esta franqueza es algo admirable. Tomás no estaba dispuesto a conformarse con rumores o testimonios indirectos. Quería experimentar personalmente la realidad de la resurrección. La honestidad de Tomás nos enseña una lección importante. Es mejor ser sincero con Dios acerca de nuestras dudas y preguntas que esconderlas. La fe no significa la ausencia de dudas, sino llevar esas dudas a Dios con sinceridad y confianza de que Él puede responderlas. Dios no se ofende por nuestras preguntas. Al contrario, deseamos que lo busquemos de todo corazón, incluso en nuestros momentos de incertidumbre. En Jeremías 29:13 se narra: «Y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». La búsqueda de Tomás es una representación de este principio. Quería conocer la verdad de la resurrección con todo su corazón, aunque esa búsqueda incluye la expresión de sus dudas. La duda de Tomás, lejos de ser un obstáculo para su fe, fue en realidad un paso crucial en su crecimiento espiritual. La fe de Tomás no era superficial. No se contentaba con una fe que no se basara en pruebas reales y personales. Su exigencia de ver las heridas de Jesús no era una demanda arrogante, sino un anhelo profundo de confirmar lo que otros ya habían experimentado. En nuestra propia vida,
Es importante entender que la duda no es lo opuesto a la fe, sino una parte del proceso por el cual nuestra fe se profundiza y se fortalece. Muchas veces atravesamos periodos de duda y cuestionamiento, no porque no creamos, sino porque estamos buscando una experiencia más profunda y personal con Dios. La duda puede ser el trampolín que nos lleva a una fe más madura y sólida si la enfrentamos con sinceridad y la llevamos a Dios. En Santiago 1:6 nos recuerda que debemos pedir con fe, sin dudar, pero eso no significa que nunca enfrentaremos momentos de incertidumbre. La duda, cuando es llevada a Dios, puede ser transformada en una fe más fuerte. Aunque Tomás se encontró en una profunda incredulidad, es importante notar que no fue excluido por los otros discípulos. A pesar de sus dudas, Tomás permaneció en contacto con la comunidad de creyentes. Esto es fundamental, porque la comunidad juega un papel crucial para ayudarnos a superar nuestras dudas y encontrar respuestas. Aunque Tomás no creía lo que los demás decían, continuaba en relación con ellos, lo que finalmente lo llevó a su propio encuentro con el Cristo resucitado. La comunidad de creyentes es un lugar donde podemos encontrar apoyo, ánimo y testimonios que nos ayuden a enfrentar nuestras dudas. En lugar de alejarnos cuando luchamos con la incredulidad, debemos seguir participando en la comunidad de fe, sabiendo que Dios puede revelarse a nosotros en su tiempo y de maneras sorprendentes. La historia de Tomás nos recuerda que el aislamiento no es la solución a la duda. El permanecer en la comunidad de creyentes nos prepara para el encuentro transformador con Dios. En Hebreos 10:24-25 se narra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad es un lugar de ánimo, incluso en tiempos de duda. Después de la resurrección de Jesús, Tomás se enfrentó a una profunda lucha interna con sus dudas sobre la realidad de lo sucedido. Mientras los demás discípulos ya habían visto a Jesús resucitado, Tomás se encontró en un lugar de incredulidad. Sin embargo, la historia de su encuentro con Jesús es una poderosa demostración de la paciencia y compasión de Cristo. En lugar de rechazarlo o reprenderlo por su falta de fe, Jesús se le aparece de manera personal y le da las pruebas que necesitaba para creer. Este episodio no solo muestra el carácter amoroso de Jesús, sino que también ofrece una importante lección sobre cómo Dios trata nuestras dudas. Jesús no se ofende por las luchas internas de Tomás, sino que lo invita a examinar las evidencias por sí mismo. Al permitir que Tomás toque sus heridas, Jesús satisface la necesidad específica de su discípulo y lo guía hacia una fe más profunda. En Juan 20:27 se narra: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. 8 días después de la primera aparición de Jesús a los discípulos, él volvió a presentarse, esta vez con Tomás presente. Jesús, con pleno conocimiento de las dudas de Tomás, no esperó que Tomás superara su incredulidad por sí solo. En lugar de ello, tomó la iniciativa de presentarse de nuevo, específicamente para atender las necesidades de Tomás. Este gesto de Jesús muestra su naturaleza compasiva y personal. Él conocía la lucha interna de Tomás, y en lugar de reprenderlo, lo buscó para ayudarle a encontrar la fe. Jesús no exigió que Tomás creyera sin pruebas, sino que se acercó para ofrecerle la evidencia que buscaba. Esto nos enseña que Dios no se molesta con nuestras dudas sinceras, sino que está dispuesto a revelarse a nosotros de maneras que nos lleven a creer. En Lucas 19:10 se narra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso, Jesús buscó a Tomás en su momento de duda, mostrándonos que Dios siempre toma la iniciativa para acercarse a nosotros cuando estamos luchando. Jesús no solo se presentó ante Tomás, sino que también lo invitó a hacer exactamente lo que había pedido: tocar las heridas en sus manos y su costado. Este acto tiene un significado profundo. Al permitir que Tomás toque las señales de su crucifixión, Jesús
no solo le ofrece una prueba física de su resurrección, sino también una conexión más personal y profunda con su sacrificio. Las heridas de Jesús eran una prueba de su amor y del sufrimiento que soportó la humanidad. Al tocar esas heridas, Tomás no solo estaba viendo la evidencia de la resurrección, sino también experimentando de primera mano el costo del sacrificio de Jesús. Esto nos enseña que cuando buscamos a Jesús en nuestras dudas, no solo encontramos respuestas intelectuales, sino también una relación más íntima con Él y con su obra redentora. En Isaías 53:5 se narra: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llama fuimos nosotros curados». Las heridas que Tomás tocó eran las mismas que trajeron sanidad y redención al mundo, y en ese momento Tomás experimentó esa verdad de manera personal. No seas incrédulo, sino creyentes. Después de invitar a Tomás a tocar sus heridas, Jesús lo desafía amorosamente a abandonar la incredulidad. No seas incrédulo, sino creyentes. Esta declaración no fue una condena, sino una invitación. Jesús no estaba reprendiendo a Tomás por haber dudado, sino llamándolo a dar el paso final hacia la fe. Jesús comprendió el proceso por el que Tomás había pasado y sabía que las dudas de Tomás eran sinceras. Sin embargo, también sabía que había llegado el momento para que Tomás dejara de lado sus dudas y creyera plenamente en la resurrección. Este momento marca un punto de inflexión en la vida de Tomás. Ya no podía permanecer en el escepticismo. Había visto y tocado al Cristo resucitado, y ahora estaba llamado a responder con fe. Este es un recordatorio para nosotros de que Dios nos da el tiempo necesario para procesar nuestras dudas, pero también llega un momento en el que debemos tomar una decisión de fe. La paciencia de Dios es infinita, pero su deseo es que lleguemos a creer plenamente y confiemos en su verdad. En Hebreos 11:6 se narra: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Jesús le dio a Tomás las pruebas que necesitaba, pero el objetivo final siempre fue llevar a la fe. Este episodio es un claro ejemplo de la paciencia y compasión de Jesús con aquellos que luchan con dudas. Jesús no reprende ni castiga a Tomás por su incredulidad, sino que se acerca a él con comprensión y amor. Jesús sabía exactamente lo que Tomás necesitaba para creer y estuvo dispuesto a darle las pruebas que buscaba. Sin embargo, Jesús no simplemente le ofreció pruebas para satisfacer su escepticismo, sino que nos dio esa oportunidad para acercarlo a una relación más profunda y personal con Él. Esta paciencia de Jesús con Tomás es un consuelo para todos los creyentes que enfrentan momentos de duda. Dios no se enoja con nosotros cuando tenemos preguntas o luchamos con la fe. Al igual que con Tomás, Jesús se acerca a nosotros en nuestra lucha, ofreciendo su presencia y paciencia. Él no nos deja en nuestra duda, sino que nos guía hacia una mayor comprensión y confianza en Él. En 2 Timoteo 2:13 se narra: «Si fuimos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo». La paciencia de Jesús con Tomás nos muestra su fidelidad a nosotros, incluso cuando nuestra fe es débil. Después de la famosa duda de Tomás y su encuentro con el Cristo resucitado, llegamos a un momento clave en su historia: su confesión de fe. Esta confesión es uno de los momentos más poderosos en los Evangelios, ya que Tomás, tras haber tocado las heridas de Jesús, hace una de las declaraciones de fe más claras y profundas. Su respuesta es breve pero significativa: «Señor mío y Dios mío». Con estas palabras, Tomás no solo reconoce a Jesús como su Señor y Maestro, sino que también afirma la divinidad de Cristo de una manera directa. Este momento es crucial porque marca el paso de la duda a una fe sólida y madura. La confesión de Tomás es un testimonio de que, incluso aquellos que luchan con la incredulidad, pueden llegar a una fe más profunda y transformadora cuando tienen un encuentro personal con Jesús. Este es el clímax de su viaje espiritual
que lo transforma de un discípulo incrédulo en un testigo audaz de la resurrección. En Juan 20:28 se narra: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En su respuesta a Jesús, Tomás comienza con una confesión personal: Señor mío. Este es un reconocimiento íntimo de la relación de Tomás con Jesús. No es solo una declaración teológica, sino una expresión de amor y devoción. A lo largo de su tiempo como discípulo, Tomás había seguido a Jesús como su Maestro y Señor, pero este momento marca una profundización de esa relación. Ahora, después de haber visto y tocado al Cristo resucitado, Tomás entiende más plenamente quién es Jesús y qué significa ser su seguidor. La expresión Señor mío revela que Tomás ya no tiene dudas sobre quién es Jesús. Su confesión es personal y refleja una entrega total a la autoridad de Cristo. En este momento, Tomás acepta completamente a Jesús no solo como su Maestro, sino como su Señor, alguien digno de su total devoción y obediencia. En Romanos 10:9 se narra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión de Tomás es un modelo de esta verdad. Reconocer a Jesús como Señor es central para nuestra fe cristiana. Dios mío. En este momento Tomás no solo reconoce la autoridad de Jesús como Señor, sino que también proclama su divinidad. Al llamarlo Dios mío, Tomás afirma lo que hasta ese momento muchos no habían comprendido completamente: que Jesús no era solo un gran maestro o profeta, sino verdaderamente Dios encarnado. Este reconocimiento es un paso crucial en la comprensión de la identidad de Jesús. La resurrección fue la prueba final de su divinidad, y Tomás, al tocar las heridas de Jesús, llega a la plena revelación de que el hombre que estuvo con ellos, que murió en la cruz, es verdaderamente Dios. Esta declaración es poderosa porque no proviene de un teólogo o un líder religioso, sino de alguien que había luchado con dudas, lo que hace que su confesión sea aún más profunda y transformadora. En Colosenses 2:9 se narra: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tomás, en este momento, comprende plenamente esta verdad y lo proclama con total convicción. El viaje de Tomás desde la duda hasta este momento de confesión es un testimonio de cómo Jesús transforma nuestras vidas. Tomás, quien había dicho que no creería a menos que viera y tocara las heridas de Jesús, ahora no solo cree, sino que hace una de las declaraciones más claras de fe en los Evangelios. Esta transformación de la incredulidad a la plena creencia es un ejemplo de cómo Dios puede tomar nuestras dudas y convertirlas en una fe profunda. Este proceso de transformación es algo que todos los creyentes experimentan en algún momento. La fe no siempre es inmediata ni perfecta desde el principio. A veces, enfrentamos momentos de duda y cuestionamiento, pero Jesús está dispuesto a encontrarnos en esos momentos, tal como lo hizo con Tomás, y llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Él. La confesión de Tomás muestra que la duda no tiene que ser el final de la fe. Al contrario, puede ser el punto de partida para una fe aún más fuerte. En 2 Corintios 5:7 se narra: porque por fe andamos, no por vista. Tomás comenzó su camino queriendo ver para creer, pero al final de su viaje se convierte en un ejemplo de fe que trasciende lo que es visible. La confesión de Tomás no solo fue un momento personal para él, sino que también sirve como modelo para todos los creyentes. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos la importancia de confesar a Jesús como Señor y Dios. Esta confesión es el núcleo de nuestra fe cristiana. Al igual que Tomás, cada creyente debe llegar a un punto en su vida en el que declara: Señor mío y Dios mío. Esta es una afirmación de quién es Jesús en nuestra vida y de nuestra sumisión a su autoridad. La confesión de fe es más que palabras. Es un compromiso con una nueva forma de vida. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Dios,
estamos aceptando su autoridad sobre cada aspecto de nuestra vida. Ya no somos nuestros propios señores, sino que entregamos nuestras vidas completamente a Él, confiando en su dirección y poder. En Filipenses 2:11 se narra: «Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». La confesión de Tomás es un anticipo de esta verdad universal. En algún momento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Después de que Tomás hace su confesión de fe, Jesús le responde con una enseñanza que no solo es para Tomás, sino para todos los futuros creyentes. Al reconocer la fe de Tomás, Jesús le dice: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este versículo es una declaración clave sobre la naturaleza de la fe cristiana, que no siempre depende de la visión física o de la experiencia tangible, sino de la confianza en las promesas de Dios y en las verdades reveladas a través de las Escrituras. Este llamado de Jesús a una fe que no necesita ver, sino que cree por medio del testimonio y la revelación, nos desafía a vivir una vida de fe basada en la confianza en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas visibles. Jesús declara una bendición especial sobre aquellos que creen sin haber visto básicamente, lo que incluye a millones de cristianos en todo el mundo desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy. En Juan 20:29 se narra: «Jesús le dijo: porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Tomás tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado en persona, tocar sus heridas y obtener la evidencia física que había pedido para creer. Su fe, aunque genuina, fue resultado de la experiencia tangible de ver a Jesús. Sin embargo, Jesús utiliza esta oportunidad para enseñar una lección más amplia. Hay una bendición especial para aquellos que no tienen la misma oportunidad de ver con sus ojos físicos, pero que aún así creen con fe en la resurrección y en las promesas de Dios. Jesús mira más allá de Tomás en este momento y se refiere a los millones de personas que vendrán a la fe en los siglos siguientes, personas que no tendrían la oportunidad de ver su cuerpo resucitado, pero que creerían a través del testimonio de los apóstoles y de las Escrituras. Este grupo de personas incluye a cada uno de nosotros que, aunque no vimos a Jesús esencialmente, creemos en su resurrección y su señorío por medio de la fe. En 2 Corintios 5:7 se narra: «Porque por fe andamos, no por vista». Esta es la esencia de lo que Jesús estaba enseñando a Tomás y a todos los que seguirían. La verdadera fe no depende de lo que podemos ver esencialmente, sino de confiar en lo que Dios ha revelado y en lo que no podemos ver. Jesús dice que aquellos que creen sin ver son bienaventurados, lo que significa que son bendecidos de una manera especial. Esta bendición no es solo una recompensa futura en el cielo, sino también una realidad presente. Aquellos que creen sin haber visto experimentan la bendición de una relación cercana con Dios, una vida transformada por la fe y una esperanza que va más allá de lo visible. La fe que no depende de la vista es una fe madura, una que confía plenamente en el carácter de Dios y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias visibles puedan parecer inciertas. Jesús no está menospreciando la fe de Tomás. Al contrario, está afirmando que su fe es válida. Sin embargo, está revelando que la fe que no requiere pruebas visibles, sino que se basa en la confianza en Dios, es especialmente bendecida. Este es un llamado a todos nosotros a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo o no tenemos pruebas tangibles. En Hebreos 11:1 se narra: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esta es la clase de fe que Jesús elogia en aquellos que creen sin ver, una confianza en lo que no podemos comprobar sustancialmente, pero que sabemos en lo profundo de nuestro ser que es verdad. En este pasaje, Jesús nos desafía a entender que la fe no se trata de depender de lo visible o de lo que podemos probar con nuestros sentidos. Si bien Tomás necesitaba pruebas físicas para creer, Jesús nos llama a una fe que va más allá de lo que podemos ver,
Esto no significa que nuestra fe es ciega o irracional, sino que está basada en la confianza en Dios y en las verdades reveladas en su palabra, aun cuando no podamos ver el panorama completo. La vida cristiana está llena de momentos en los que debemos confiar en Dios, sin tener todas las respuestas visibles. No siempre veremos los resultados inmediatos de nuestras oraciones. No siempre entenderemos por qué suceden ciertas cosas. Ya a menudo enfrentaremos desafíos que pondrán a prueba nuestra confianza. Pero la fe que Jesús elogia es la que, en medio de la incertidumbre, sigue confiando en que Dios es fiel y en que sus promesas se cumplirán. En Romanos 8, 24-25 se narra: «Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Esta fe que espera lo que no puede ver es lo que Jesús nos llama a vivir. Jesús reconoció que la mayoría de los futuros creyentes no tendrían la oportunidad de verlo esencialmente. Sin embargo, nos dejó el testimonio de los apóstoles y las Escrituras como la base sobre la cual nuestra fe se edifica. La fe de los que no vieron, pero creyeron, se basa en la revelación divina contenida en las Escrituras y en el testimonio de los primeros testigos de la resurrección. Al igual que los primeros cristianos, nosotros no hemos visto a Jesús esencialmente, pero hemos recibido el testimonio de quienes lo vieron y la revelación inspirada en la Biblia. Jesús promete una bendición especial para aquellos que creen en base a este testimonio, mostrando que la palabra de Dios es suficiente para llevarnos a una fe madura y firme. En Romanos 10:17 se narra: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Nuestra fe no depende de ver a Jesús básicamente, sino de escuchar su palabra y confiar en su revelación. Después de la confesión de fe de Tomás, en la que proclama a Jesús como Señor mío y Dios mío, no volvemos a muchos detalles sobre él en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, las tradiciones cristianas antiguas nos ofrecen una imagen más completa del legado de Tomás y su papel en la expansión del Evangelio. Se cree que Tomás fue uno de los primeros misioneros en llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras del Imperio Romano, viajando a regiones tan lejanas como la India. Su vida posterior es un testimonio de cómo la transformación que experimentó tras su encuentro con el Cristo resucitado lo impulsó a dedicarse con valentía y compromiso a la misión de proclamar el Evangelio a los confines de la tierra. Este legado de Tomás nos recuerda que aunque comenzó con dudas, su vida se convirtió en una poderosa demostración de fe y obediencia. Al final de su vida, Tomás dejó un impacto duradero en la iglesia primitiva, contribuyendo al establecimiento del cristianismo en lugares distantes, y su testimonio continúa inspirando a los creyentes de todas las épocas. La vida de Tomás, después de su encuentro con el Cristo resucitado, es un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso a aquellos que comienzan con dudas en testigos valientes y comprometidos. La transformación de Tomás es especialmente notable porque él había sido uno de los discípulos que más luchó con la incredulidad. Pero después de su encuentro con Jesús y su poderosa confesión de fe, Tomás quedó completamente transformado. Ya no era el discípulo que exigía pruebas físicas para creer, sino que se convirtió en un testigo comprometido de la resurrección de Cristo. Según la tradición, Tomás llevó el Evangelio más allá de las fronteras del Imperio Romano hasta la India. Los registros históricos de la Iglesia indican que Tomás viajó a la región de Kerala, en el sur de la India, donde predicó el Evangelio y fundó comunidades cristianas. Aún hoy, en esa región, existe una comunidad cristiana conocida como los Cristianos de Santo Tomás, que rastrean su origen hasta la obra misionera de Tomás. Esto muestra que, aunque comenzó con dudas, Tomás no solo creyó en Jesús, sino que dedicó el resto de su vida a proclamar el Evangelio con valentía y compromiso. En Hechos 1:8 se narra: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Tomás fue un ejemplo vivo de este mandato, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra.
La tradición nos dice que Tomás no se conformó con predicar el Evangelio solo en su región natal. En lugar de quedarse en un lugar seguro y familiar, decidió llevar el mensaje de Jesús a lugares lejanos y culturalmente diversos. Su misión en la India fue un desafío, no solo por la distancia, sino también por las barreras culturales y religiosas que enfrentó. Sin embargo, la fe de Tomás lo impulsó a superar estos obstáculos, confiando en que el mensaje del Evangelio era universal y debía ser compartido con todas las naciones. La valentía y disposición de Tomás para ir a tierras desconocidas nos enseña que la fe verdadera nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y compartir el Evangelio con otros, incluso en contextos difíciles. La obediencia de Tomás al llamado misionero es un recordatorio de que el Evangelio es un mensaje para todo el mundo y que los creyentes están llamados a ser testigos en todas las culturas y naciones. En Mateo 28, 19-20 se narra: Por tanto, id y hicid discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tomás vivió fielmente este mandato, llevándolo literalmente hasta los confines del mundo conocido. Según la tradición, Tomás murió como mártir por su fe en la India. Se cree que fue asesinado por su predicación del Evangelio, lo que muestra que no solo fue transformado en un creyente, sino que también estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. El martirio de Tomás es una prueba de que su fe fue más allá de sus dudas iniciales. Ahora estaba completamente comprometido con la misión de proclamar a Jesús como el Señor resucitado, sin importar el costo. Al igual que otros apóstoles, Tomás enfrentó la persecución con valentía. Sabía que la vida cristiana no estaba libre de sufrimiento, pero entendió que la recompensa eterna en Cristo valía cualquier sacrificio. Su disposición a morir por su fe nos desafía a reflexionar sobre el nivel de nuestro propio compromiso con Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguirlo y a testificar de Él, incluso cuando enfrentamos dificultades o persecuciones? En Apocalipsis 2:10 se narra: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tomás vivió este mandato, permaneciendo fiel hasta el último momento, sabiendo que su recompensa estaba en Cristo. El legado de Tomás va más allá de su martirio. Su vida sigue siendo un ejemplo poderoso para los creyentes de hoy. La historia de Tomás nos muestra que la duda no es el final de la fe, sino un punto de partida hacia una mayor confianza en Dios. Su transformación de un discípulo que dudaba a un misionero valiente y mártir nos recuerda que, sin importar dónde comenzamos en nuestro viaje espiritual, Dios puede usarnos de manera poderosa si confiamos en Él y nos rendimos a su voluntad. El legado de Tomás también nos inspira a expandir nuestra visión de la misión cristiana. Al llevar el Evangelio a lugares lejanos, Tomás nos enseña que el llamado a compartir la buena nueva no tiene límites. Su disposición a cruzar fronteras culturales y geográficas nos desafía a pensar en cómo podemos llevar el mensaje de Cristo a personas y comunidades que aún no han escuchado. En lugar de negar o reprimir nuestras dudas, debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios acerca de ellas. No debemos temer admitir que a veces necesitamos más claridad o más pruebas para fortalecer nuestra fe. Dios no se ofende por nuestras dudas, sino que quiere ayudarnos a superarlas. La clave está en llevar nuestras dudas a Dios y estar abiertos a su respuesta. En Santiago 1:5 se narra: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando enfrentamos dudas, es importante buscar respuestas con un corazón abierto. En lugar de alejarnos de nuestra fe, debemos acercarnos más a Dios y a la comunidad cristiana, buscando la verdad en su palabra, en la oración y en la experiencia de otros creyentes. La búsqueda sincera de la verdad siempre nos llevará a un encuentro más profundo con Dios, quien se revela a quienes lo buscan con humildad y sinceridad. En Jeremías 29:13 se narra: Y me buscaréis y me encontraréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos recordar que Dios no nos condena por nuestras dudas. Al igual que con Tomás, Jesús está dispuesto a acercarse a nosotros, dándonos las pruebas y la paz que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Esta historia nos muestra la misericordia de Jesús y nos invita a confiar en que Él está cerca de nosotros, incluso cuando estamos en momentos de incertidumbre. En Salmo 103, 13, 14 se narra: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como cristianos, debemos aprender a cultivar una fe que no dependa siempre de pruebas visibles. A menudo estamos llamados a confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver o entender completamente lo que está sucediendo. Esta es la fe que agrada a Dios, una fe que se apoya en su fidelidad y en sus promesas, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En Hebreos 11:1 se narra: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos permitir que nuestra fe, una vez fortalecida por nuestros encuentros con Dios, se convierta en un testimonio para los demás, al igual que Tomás, que pasó de la duda a ser un ferviente defensor del Evangelio. Nuestra fe debe ser visible en nuestras palabras y acciones. Cuando enfrentamos y superamos nuestras dudas con la ayuda de Dios, estamos llamados a compartir nuestro testimonio con otros para fortalecer su fe también. En Mateo 5:16 se narra: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia de Tomás es una poderosa lección sobre la fe, la duda y la gracia de Jesús. Todos enfrentamos dudas en nuestra vida espiritual, pero la clave es cómo respondemos a esas dudas. Podemos aprender de Tomás a ser honestos con nuestras preguntas, a buscar la verdad con un corazón abierto, y a confiar en que Jesús siempre está dispuesto a acercarse a nosotros en medio de nuestra lucha con la fe. Como cristianos, estamos llamados a crecer en una fe que no depende de lo que vemos, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. Al poner en práctica estas lecciones, podemos experimentar una fe más profunda y auténtica, y ser un testimonio vivo de la transformación que Dios puede traer a nuestras vidas. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.